Bienvenidas, bienvenidos y bienvenides al podcast Prácticas Pedagógicas Interculturales en Contextos de Frontera, Desafíos, Resistencias y Aprendizajes, coordinado por el Núcleo de Educación Intercultural, Migraciones y Fronteras, patrocinado por la Universidad de Tarapacá, la Universidad Privada de Tacna y la Unidad de Conexión e Incidencia del Centro de Estudios de Conflicto y Cohesión Social, ESI-COES. Hoy nos acompaña Andrés Díaz, profesor de Educación Básica con mención en Interculturalidad, egresado de la Universidad Arturo Prat de Iquique. Con más de una década de experiencia docente en escuelas de Alto Hospicio e Iquique, Andrés ha dedicado su carrera a la enseñanza de la asignatura de Lengua y Cultura de los Pueblos Originarios Ancestrales. Bueno, Andrés, estamos muy felices de contar contigo el día de hoy. ¿Cómo ha sido tu experiencia, ¿no? Como profesor? Cuéntanos un poquito más sobre el lugar donde vives, ¿no? Contextualiza tal vez a nuestra audiencia un poquito más sobre dónde se ha desarrollado esta práctica pedagógica. Ahora, primero agradecerles por invitarme a poder compartir con ustedes en este espacio de conversación. Para mí es súper grato poder difundir un poco la experiencia que a mí me ha tocado vivir como educador, en realidad, como profesor, pero que pueda de alguna forma transmitir mi experiencia hacia otras personas es bastante interesante, y así que muy agradecido del espacio que me brindan para poder compartir, en realidad, porque eso es lo importante, compartir nuestras experiencias. Muchísimas gracias, Andrés, a ti. Queríamos conocer un poco más sobre las prácticas que has ido implementando. Yo leía un poco sobre la estrategia, no sé si lo voy a pronunciar bien, es Panca Aymar Aru. Sí, mira, te comento, mira, yo soy profesor de la asignatura de lengua indígena aymara en el contexto de la región de Tarapacá, en Chile. Yo no estudié pedagogía intercultural bilingüe, estudié pedagogía básica con mención en interculturalidad dentro de mi universidad cuando estaba en el proceso de, inicial docente, en el proceso de formación. La carrera de interculturalidad bilingüe se desarrollaba en Iquique, y había una versión que se realizaba en Arica cada 4 años. Entonces, la versión que estaba en Arica era cuando yo estaba estudiando en la región de Iquique. Entonces, en ese tiempo, como no estaba esa carrera, nos permitieron estudiar interculturalidad en la Universidad Arturo Prat, y eso me permitió también darle una mirada distinta a los procesos de formación, más allá del solamente de estudiar, de aprender educación general básica. Así que me permitió darle una mirada y no solamente centrado en la estructura de la enseñanza de un L2 en ese tiempo, que era la lengua aymara como una lengua, una segunda lengua, sino que me dio la posibilidad de darle una mirada a la educación como una educación donde se puede generar interculturalidad. Entonces, eso un poco desde mi experiencia de formación, pero cuando ya estaba en el ejercicio docente, me permiten desarrollar la asignatura de lengua indígena aymara. Es de ahí donde empiezo a vincularme también con la cosmovisión andina de la zona norte de nuestro país. Y poco a poco me fui vinculando, como mi formación era más generalista de la enseñanza básica, pude tener la posibilidad de vincular el área de la asignatura de lengua indígena, que en ese tiempo se llamaba lengua indígena aymara, hoy en día se llama lengua y cultura de los pueblos originarios ancestrales. Ha cambiado, me tocó participar también en procesos de esos cambios ministeriales, de la asignatura en temas de las bases curriculares y todo eso. Entonces, ese cambio me permitió darle una mirada más desde mi área generalista, entonces, y descubrir que en la asignatura de lengua indígena se puede abordar desde distintas áreas del conocimiento. Entonces, por eso que el Panca Aymar Aru, que es libro en lengua aymara, fue una estrategia, en realidad, una estrategia en donde a los estudiantes de mi nivel, que en ese tiempo era cuarto básico, les permitía aprender los distintos tipos de texto, pero vincularlos con historias, leyendas, mitos, recetas incluso de la cultura andina. Entonces, cada uno de la experiencia o cuentos o historias que le íbamos contando, los estudiantes las transformaban a otro tipo de texto. Entonces, cuando les contábamos a lo mejor una leyenda, ellos las tenían que transformar ya sea a una infografía, o la tenían que transformar a una opción de un cuento más breve. Entonces ellos tenían que transformar el relato andino, que eran estas historias que ellos podían ir
ir nutriéndose. Algunos le preguntaban a sus abuelos, que otros le preguntaban, le mostrábamos en clase a través de un video. Y esa historia que ellos iban nutriéndose, las transformaban de alguna manera a otro tipo de texto. Entonces se desarrollaba ahí un vínculo bien interesante entre la asignatura de lengua indígena, en ese tiempo lengua indígena aymara, con la asignatura de lenguaje. Entonces ahí abordábamos las dos actividades de conocimiento. Andrés, y me parece muy interesante lo que nos cuentas sobre la experiencia, ¿no? En la que has ido como vivenciando, ¿no? Y sobre todo al inicio como que no era como el ramo que tú veías, ¿no? O donde te veías trabajando, pero tal vez hubo algún interés personal tuyo, ¿no? Para decir, por ejemplo, ¿cómo adapto todas estas estrategias a mi aula, a la diversidad que está en mi aula? Sí, mira, la región de Tarapacán, donde yo estoy viviendo, es una región bien cosmopolita. Aquí nosotros tenemos harta procesos migratorios que han pasado por la ciudad de Iquique y Alto Hospicio inicialmente. Al ser una ciudad puerto, permite que lleguen muchas personas de distintas partes del mundo. Antiguamente era solamente la llegada de los peruanos a la región, después la llegada de los bolivianos. Estos últimos años, en realidad, también con la llegada de migrantes de Centroamérica hacia la región. Pero antiguamente también, como era una ciudad súper cosmopolita, llegaban personas pakistaníes, hindúes, que venían de otras partes del mundo a vivir a la región. Entonces, siempre el desarrollo de la interculturalidad, no solamente en los establecimientos, se ha vivido en la región, en la zona. Eso me hizo siempre cuestionarme cómo nosotros validamos la realidad de cada uno de los estudiantes. Desde sus experiencias familiares, desde sus experiencias personales, eh, poder también validar sus tradiciones, su cultura, que tanto ellos como nosotros que vivimos en esta zona somos tan válidos de poder practicarla o difundirla. Profe, yo tengo una consulta. Usted comentaba que la estrategia también se vinculaba, por ejemplo, con otra asignatura. ¿Cómo hacen este proceso? ¿Trabajan de manera interdisciplinaria? Me gustaría conocer cómo logra llevar a cabo una estrategia que en definitiva implica que más colegas o más subsectores se vayan sumando. Entonces, ¿cómo hizo esto? Mira, la asignatura de lengua indígena inicialmente se vio siempre pensada como una asignatura de enseñanza de una lengua materna, en este caso de una lengua nativa de la región de Tarapacá, que es la lengua aymara, o quechua en algunos sectores, y para el sur de Chile la lengua mapuche, mapudungún, o en Rapa Nui la lengua Rapa. Entonces, que son las lenguas, entre comillas, un poco más activas dentro de las 9 pueblos originarios que tenemos en el país. Entonces, siempre se vio, las personas que estudiaron educación básica intercultural bilingüe estaban más vinculados a esa lengua nativa del sector donde ellos estaban siendo formados. Pero como yo tenía esta otra estructura de aprendizaje de la enseñanza generalista, nosotros siempre desde el proceso de formación nos incentivaron a que nosotros pudiésemos vincular las áreas del conocimiento. Y el marco curricular de nuestro país es súper rico en términos de conocimiento. Está muy bombardeado de muchos saberes, pero estos últimos años igual ha sido súper entretenido porque como hemos tenido el tema de la pandemia y el estar conversando de esta forma también me permite a mí recordar el tiempo de pandemia, nos hizo pensar en los objetivos basales, nos hizo pensar entre comillas, buscar lo central o medular de la asignatura para poder desarrollarlas de buena forma. Y entre esas conversaciones de colegas, en donde a veces el CIMSE pasa a ser como la prioridad para algunos establecimientos y los directivos dicen, oye, no, pero es que la asignatura, entre comillas, un poco menos de peso curricular, debiesen también apoyar el desarrollo de esta asignatura. Desde mi mirada eso no es válido, pero sí tenemos que de alguna forma incentivar el desarrollo de las habilidades con nuestros estudiantes. Entonces, en conversaciones con profesores de la asignatura de lenguaje decían, pucha, nosotros estamos en cuarto básico, y yo decía, pero en cuarto básico los estudiantes están aprendiendo distintos tipos de textos. Entonces los profesores decían, sí, pero es que eso no lo preguntan directamente lo preguntan, pero no es algo tan fundamental en el CIMSE. Entonces, muchos profesores de ese nivel lo pasan un poco por alto por ir por otras estrategias de aprendizaje.
Entonces yo decía, ya, entonces si tú lo estás pasando de manera más rápida, la parte práctica, hagámosla en mi asignatura. Entonces yo me aprovechaba de que ellos estaban aprendiendo tipos de texto, y yo decía, pero en la cultura andina tenemos también distintos tipos de texto para transferir los conocimientos ancestrales, ya sea una conversación, ya sea una receta que le enseñó la abuela a un hijo para, no sé, para hacer los guagua, que son estos pancitos que se utilizan para la fiesta o la ceremonia, en realidad, del día de difunto, o la misma preparación de la calapurca, que es un alimento tan propio de nuestra zona que se transfiere finalmente de boca en boca, entonces los niños lo pudiesen transformar en una receta, de un relato que cuenta una abuelita. Ellos pescaban esa historia, la tomaban y decían, oye, pero aquí está la calapurca, entonces busquemos, investiguemos sobre la calapurca, y terminábamos armando un texto informativo de la calapurca. Entonces, y eso se juntaban con distintos tipos de textos, entonces ellos armaban como el libro con materiales reciclados, cartones, cartulinas, les colocaban el título, el nombre, hacían el cuerpo del libro, y dentro de ese libro íbamos insertando distintos tipos de texto con hojitas. Este proyecto nos duró aproximadamente 2 meses, el tema del trabajo, porque la asignatura trabaja 4 horas a la semana. Entonces a medida que íbamos avanzando, íbamos viendo distintos tipos de textos, luego íbamos ingresando en este Panca y Maratón. Y Andrés, me parece muy interesante lo que nos comentas en este momento acerca de cómo a partir de la propia experiencia, ¿no? De los niños, adolescentes, chicos, se puede como generar, ¿no? Crear material didáctico, ¿no? Sobre todo adaptado al contexto. Y yo quería preguntarte, porque me genera mucha duda, esto es, ¿cómo reaccionaron los chicos, las chicas? ¿Cómo recepcionaron esta nueva metodología, nueva enseñanza que tú estabas aplicando? Mira, este proyecto lo hemos desarrollado 2 veces, post pandemia y pre pandemia. Entonces he tenido como las dos versiones. En pre pandemia, cuando estaba en un establecimiento en Iquique, fue una estructura que le permitió a los chicos disfrutar de las experiencias de sus antepasados. Entonces yo partió primero que ellos le preguntaran a sus abuelos, que les preguntaran a sus familiares, que le contaran un cuento. Y algunos llegaron con el cuento de la Caperucita Roja, otros llegaron con cuentos de El Trauco, historias o mitos y leyendas del sur. Y a medida que nosotros íbamos acercándonos ya a la creación de este Pancaymararu, íbamos integrando también relatos o historias o cuentos que eran propios de la cultura andina. Yo tengo la posibilidad de poder vincularme también con muchas otras personas. He tenido la opción de poder compartir con mucha gente, quienes me han entregado así como relatos y cuentos y cositas, libritos que me han permitido ir buscando cosas. Y hay un librito muy antiguo que me lo regaló una profesora, la Ernestina Wood, que es un librito que tiene muchos cuentos de Tarapacá, pero que son cuentos que no son tan famosos. Entonces, a medida que se lo iba leyendo, a los estudiantes les llamaba la atención y decían, oye, pero eso se parece mucho a lo que me cuenta mi abuelita, porque en mis aulas generalmente tengo estudiantes que son de familia boliviana, de familia peruana. En el colegio que estaba en Iquique tenía estudiantes que eran ecuatorianos. Entonces, muchos relatos que son transversales en los Andes se cuentan similar, con a lo mejor con algunas características distintas. Entonces, esa historia que le íbamos contando, le llamaba la atención, se le hacía cercano lo que ellos iban viendo. Y a medida que íbamos avanzando, ellos se iban descubriendo que este librito, que partió como un cartón, con poca información, se fue terminando de construir con distintas historias que ellos mismos iban escribiendo o reescribiendo. Profe, tengo otra duda. El libro, no, tengo dos dudas. ¿El libro es un libro colectivo o cada uno tenía un libro? Esa es mi primera duda. Y mi segunda duda es, ¿usted pudiese como narrarnos el paso a paso de la estrategia para que los colegas o estudiantes de pedagogía que estén escuchando este episodio puedan decir, ya, primero se hizo esto implicó esto, como ir paso por paso, porque entiendo que se construyó un libro, pero estoy súper curiosa de cómo llegamos a eso. Ya, mira, las dos versiones ha tenido situaciones distintas. En tiempos de pandemia ya fue directamente presentándole videos, porque ya estaba el tema de la tecnología más inserta en nosotros. Entonces, a los chicos se les presentó los videos de Pichintún, por ejemplo, o historias de Tikiti Club, que son historias que están como ya visualmente en internet.
Entonces, y ahí tomó como una dinámica distinta porque los estudiantes también tomaron así como referencias visuales de lo que se le estaba entregando. Entonces, ahí tomó otra dinámica. Pero esto fue mucho del aprender del error en realidad. Porque al inicio fue mucho así como, ya, oye, arriesguémonos a hacer esto, busquemos estrategias para poder vincularnos con los estudiantes, que sea algo que de alguna forma los estudiantes aprenden, que eran los tipos de texto de la asignatura de lenguaje, pero desde mi asignatura tenían que conocer diferentes tipos, disfrutar de relatos andinos. Esa era como la estructura del objetivo. Entonces, ¿cómo hacía que ellos disfrutaran el escuchar un relato y que lo vivieran para poder ir trabajando? Entonces, el primer paso fue entender muy bien el objetivo de aprendizaje del cual me estaban pidiendo en el currículum. Ese fue como el primer paso, entender qué me están pidiendo acá que los estudiantes, cómo lo puedo hacer para que disfruten, comprender un poco el objetivo. Luego de eso de comprender, entender que los estudiantes en otras asignaturas también desarrollan aprendizaje de distintas áreas del conocimiento. Entonces, conversar mucho con el profesor del ciclo, tener mucha conversación entre pares, para descubrir en realidad qué era lo que los estudiantes en ese nivel estaban desarrollando y en la cual yo podía hacer un aporte para que los estudiantes se desarrollaran de mejor manera. Ese fue como el segundo paso. Y luego ya diseñar de a poco el tema de ir buscando tipos de texto. Y eso fue como sobre la marcha en realidad en la primera versión. Decir, ya, mira, entonces ya necesito un texto informativo. ¿Cómo hago para que esta historia que yo les voy a contar, que se va a leer, que es un texto narrativo, se transforme a un texto informativo? Entonces ahí empezábamos un poco a darle la vuelta, a buscar cómo lo hacíamos, generábamos guías de trabajo. Entonces, al principio ya, entonces dijimos ya, esta es la estructura, ya, vamos a llegar allá. Entonces, de ahí surgió, pero ¿por qué no hacemos que si van a hacer varios tipos de texto, esto sea como una recopilación de un librito? Y ahí fue como que nace el tema de armar el Panca. Panca en Aymara significa libro. Y Aymar Aru es como lengua aymara, el libro de lengua aymara. Entonces ellos tenían que tomar estas historias que estaban narradas todas en español y ellos también las transcribieron en español porque a pesar de que era la asignatura de lengua indígena, nosotros no tenemos tan desarrollado la lengua aymara como funcional en la región. La utilizamos, tratamos de que sea funcional en algunos aspectos, pero lo que más tenemos es el desarrollo cultural y tradicional de la cultura en la región. Entonces, era tomar esta historia, tomar algunos textos. Me recuerdo que algunos de los chicos destacaban algunas palabras que estaban narradas en Aymara, entonces las destacaban y colocaban así como en una especie de glosario. Habían cosas bien interesantes. Entonces, a medida que se iba construyendo, clase a clase, a veces introducíamos otra temática, nos separábamos un poco de la creación del texto porque se quedaba en la sala, y después retomábamos con otra historia, con otro cuento, y decíamos, oye, pero esto lo podemos transformar, ya vamos a crear nuevamente, y retomábamos la estructura del libro. Pero eso yo me acuerdo que duró 2 meses la construcción de ese texto. No era algo que todas las clases lo íbamos a hacer, pero sí estaba ahí en la sala que en algún momento lo teníamos que terminar. Me parece muy interesante esa construcción, ¿no? Profesor, y en algún momento en la construcción del libro como tal, también se contó, no sé si en las fases de diseño, ¿no? Como usted nos la está narrando, eh, con alguna consulta tal vez a la misma comunidad, ¿no? Para ver si podían generar aportes para desarrollar la práctica, porque entiendo que también desarrolló un diálogo con los profesores, ¿no? Para ver qué cuestiones se podrían trabajar, ¿no? Como una especie de retroalimentación. Claro, inicialmente parte en estas reuniones de profesores en la sala de clase, en la sala de profesores en realidad, en donde conversamos y dialogamos del avance curricular de nuestros estudiantes respecto al CIMSE, y uno dice, pero nosotros también podemos hacer un aporte. Y no solamente para que nos digan, oye, ¿saben qué? Tienen que hacer solamente comprensión lectora, que a veces le dicen a los profesores, oye, ¿saben qué? Los chicos están descendidos en comprensión lectora, que es la habilidad para que ellos puedan desarrollarse mejor y puedan, entre comillas, rendir de buena forma una evaluación de esas características. Entonces, ya, pero nosotros también podemos transferir el desarrollo de habilidades con los estudiantes, el tema de la reflexión, el tema de poder extraer información de una historia, no solamente de una historia escrita. Entonces fue de mucho de conversar con mis pares.
Claro. Y profesor, pensando tal vez en algunos otros docentes, sobre todo que nos van a estar escuchando, ¿no? De diferentes partes de Perú, de Chile, ahora de México también. Y si quieren hacer algo parecido o empezar a aplicar esto de la interculturalidad en el aula, ¿qué consejos o qué, no sé si llamarle tips, usted les daría para que ellos puedan aplicar? Porque sabemos que estamos en un contexto muy diverso, pero a veces muchos profesores tienen muchas dudas a cómo llevar al aula estos procesos, ¿no? Y no generar, por ejemplo, em, justo hablábamos el día de ayer con una profesora, ¿no? Esto de que una cultura se superponga sobre otra, ¿no? Sino que habitemos en la diversidad, ¿no? Entonces, ¿qué consejos, tips les darían los profesores o profesoras? O sea, yo pienso que el principal consejo es tratar de dialogar mucho con los colegas para entender y conocer a sus estudiantes. Hay profesores que son profesores jefe, hay profesores que son profesores, entre comillas, de asignatura que pasan solamente por los cursos y en esos profesores estoy yo, en los que pasan por los cursos, porque no, porque los profesores de lengua indígena, entre comillas, son pocos profesores que hay en la región, por ende la cantidad de horas se distribuye así como muy, una carga más pesada y nosotros pasamos por los cursos generalmente no tenemos como muchas horas de jefatura. Entonces, al momento de nosotros pasar por los cursos, es interesante que nosotros podamos conocer un poco las características de nuestros estudiantes, escucharlos mucho, escuchar también a nuestros colegas respecto a las características de ellos. Cuando vemos a algún estudiante que tiene alguna cosa que decir, darle la opción de poder escucharlo, de que sus pares lo escuchen, generar instancias de comunicación oral, comunicación verbal en la sala, que los estudiantes se puedan escuchar, romper las estructuras también formales de las escuelas. A veces tenemos escuelas donde están todos y todas mirando hacia adelante, que ellos también puedan estar en grupos. Si tú me dices cuál fue como el pero o la mejora que yo le haría a todo este proyecto, es que pueda ser un texto colectivo. Me hubiese gustado, porque fue un texto personal. Ellos cada uno, a pesar de que todos tenían como los mismos tipos de texto, la misma historia, que hubiese sido un texto más colectivo, que eso les permitiera tomar roles dentro de la creación del texto, distribuirse las tareas para que ellos tuvieran el desarrollo de habilidades comunicacionales entre ellos, que se pudiesen autoevaluar de mejor manera quizás en torno a las responsabilidades. Eso lo veo hoy día porque hoy día nosotros tenemos en el colegio donde estoy trabajando la estructura institucional de trabajar de forma comunitaria. Nosotros en todas las clases los estudiantes están sentados en grupos. No hay clase que los niños estén mirando solamente hacia adelante. Están todos sentados en grupos. Nuestras salas están sentados en grupos, nuestras conversaciones son en grupos. Nosotros tenemos en todas las salas, gracias al colegio, nosotros tenemos tecnología en todos lados. Que computador, que cámara y que un sinfín de cosas de tecnología, pero se utiliza parte del desarrollo de la clase y el resto nos vamos a trabajar en grupos y esas cosas. Entonces, el, el, si yo lo hubiese hecho como la mejora a ese proyecto, sería como que fuera trabajado ya ahora la construcción en más de forma grupal. Profe, usted habló de un proceso de autoevaluación, entonces ahí me surge la duda, ¿cómo evaluaron este proceso? Mira, nosotros estamos, yo generalmente desde mi proceso formativo, nos bombardearon mucho con el tema de la evaluación formativa. Y la asignatura de lengua indígena tiene mucho de poder evaluar formativamente, porque nos permite ver el desarrollo de las habilidades, el desarrollo de competencias con los estudiantes y cómo vamos, por ejemplo, a evaluar o calificar a un estudiante que disfruta la lectura de un texto. ¿Cómo puedo calificar a un estudiante con una nota negativa que disfruta un texto en lengua, o sea, en su lengua nativa, quizás? Entonces, tiene que ver mucho con el tema de los formativos. Entonces, la evaluación formativa y constante del proceso fue clave. Que los estudiantes tuvieran claro la rúbrica de trabajo, que era lo que nosotros esperábamos con el resultado del producto, en realidad, al final, pero que también fuera parte de la evaluación constante del proceso. Así que desde mi proceso formativo siempre ha sido el tema de evaluar formativamente. Entonces fue constantemente llenar una rúbrica, de que los niños supieran qué es lo que estaban, lo que tenían que lograr. Y la parte de la autoevaluación no se desarrolló tanto. Hoy día la tengo ya más afianzado el tema de que los chicos puedan autoevaluarse, porque antes tenía como los temores ¿para qué introducir la autoevaluación si finalmente los chicos se van a colocar siempre un 7, decía yo?
lo mismo si es parte del proceso de avance. Pero hoy día lo tengo más consciente en mi proceso formativo, que la autoevaluación también les permite a los estudiantes ser responsables de su propio desarrollo de estrategia o de habilidades. Profesor, ¿y esta estrategia que dura cerca de 2 meses en concretarse, la piensa seguir implementando? ¿Piensa hacer algún otro tipo de mejoras aparte de las que ya comentó, de hacer un libro colectivo? ¿O es una estrategia que funcionó y ya se cerró? ¿Qué piensa? No, no la hemos, el año antepasado la implementamos, el año 2023. Entonces ya veníamos saliendo de pandemia y la implementamos ahí en la estructura del desarrollo de actividades del colegio. El año pasado no la hicimos por diversas razones familiares, no se realizó y este año pretendo que sí se realice nuevamente, pero porque yo cambié mi desarrollo de actividades en el colegio. Ya no realizo la asignatura directamente de lengua aymara, estoy haciendo una nueva reestructuración pedagógica que está el colegio, la transformación educativa que se llama, que es una estructura que tiene mucha influencia de los colegios españoles que están en la nueva educación, una estructura de romper los paradigmas educativos formales y buscar nuevas estrategias, que los estudiantes trabajen en proyectos, que trabajen en desarrollos grupales, y el tema de lo relacional está muy en el centro de ese proceso. Y como soy parte de ese equipo base de trabajo de proyecto, me gustaría que se pudiese retomar en este segundo semestre para poder implementarlo como un proyecto ya en donde los estudiantes puedan trabajar. Y por eso decía que lo que nos toca ahora es como transformarlo en una cosa ya eh, más grupal, más colaborativa. Y espero que en este año se pueda implementar de esa manera. Hay que darle la vuelta con el equipo con el cual trabajo, cómo lo vamos a trabajar, porque se ha dado una cosa muy interesante en el colegio, en donde ya los estudiantes están trabajando por niveles, pero como nosotros somos 6 profesores que estamos trabajando en ese mismo nivel, los 6 profesores nos distribuimos los grupos de trabajo. Entonces, por ejemplo, el primer proyecto que armamos el año era como, ¿cómo hacemos para que la elección de directiva del curso sea algo que no pase como, ya elegimos el presidente, no va a pasar, sino que quedara como un aprendizaje? Entonces nos hicimos cargo del proceso de elecciones y hablamos del gobierno estudiantil, de lo que era democracia. Participaron en un proceso de democracia completo, ellos tuvieron que crear las fichas de postulantes, los votos. Entonces fue bien entretenido. Entonces cada uno de los profesores se distribuyó una tarea y los estudiantes del nivel, que yo tengo tres paralelos por nivel, yo me hacía cargo de los estudiantes que estaban siendo los líderes del. Entonces yo tomaba a los estudiantes del tercero A, tercero B, tercero C, de que eran los líderes, se juntaban en mi salita. Los de mi salita se digan al otro y así. Y vamos distribuyendo en 3 grupos distintos. Entonces fue una cosa bien interesante que todavía estamos construyéndolo. Por eso creo que esta opción de crear el Pancay Mararu en una tercera versión puede ser durante el segundo semestre. Profe, usted comentó algo súper importante, que usted y sus colegas han ido aprendiendo del error. Entonces, han ido aprendiendo del error y también de ir escuchando qué está pasando en el momento, de las conversaciones con los colegas. Entonces, en definitiva, yo logro interpretar que la construcción o el poder implementar, diseñar e implementar una estrategia así requiere del contacto con los colegas, también requiere de ser humilde profesionalmente y decir, bueno, también me puedo equivocar, hay cosas que no van a funcionar, ir probando, pero siempre con esta mirada pedagógica de hacer lo mejor por los estudiantes. Entonces, dada su experiencia trabajando en contextos multiculturales, porque me imagino que en su colegio hay estudiantes con ascendencia indígena y también puede que haya estudiantes en movilidad, que se llama ahora, que son estudiantes migrantes. Entonces, usted lleva un tiempo ya trabajando y abordando la diversidad cultural, trabajando la interculturalidad. ¿Qué sugerencias daría a los programas de formación inicial docente? Mira, voy a responder 2 cosas antes de que llegara al tema de lo que abordaría yo en estos cambios ministeriales o de los procesos formativos. Yo no soy vinculado al territorio directamente, yo soy descendencia de Aguita, que es un pueblo que está un poquito más al sur de donde yo vivo. Y, pero sí me encanté porque desde chico viví acá y me encanté con la cultura aymara a medida que fui también creciendo. Y hay un elemento que a mí me gusta mucho de la cultura andina que tiene que ver con cómo ellos conciben la mirada del mundo, la cosmovisión andina.
y que nosotros miramos el paso del tiempo de forma lineal y hacia adelante. Pero para nosotros el futuro está hacia adelante. Y los pueblos andinos, especialmente el pueblo aymara, que es el que yo he podido conocer y podido compartir más, tiene una mirada circular. Y el futuro es algo incierto que no veo, por ende el pasado es lo que yo sí estoy viendo. Entonces la mirada de avanzar en el tiempo es mirar hacia lo que yo fui creando, lo que fui construyendo, y voy poco a poco avanzando. Entonces, si esto tiene que ver mucho con la siembra, la cosecha, entonces si la familia no cuidó la tierra durante un periodo, ellos están observando y se dieron cuenta que pasó al cabo de un año y esa tierra no dio frutos, entonces hay algo que no se hizo. Entonces observamos el error, observamos la complicación que nos pasó. Entonces parte del ir avanzando. Y eso me ha marcado mucho estos últimos años de vida también y me ha permitido ir conociendo eh, que, que también el error es parte central del crecimiento de las personas. Entonces, el ir cometiendo un error nos permite avanzar. Y eso lo trato de transferir también a nuestros estudiantes, que no pasa nada si nos equivocamos. Pues. Solamente es un error y, claro, se puede arreglar y nada ocurrió, si solamente quedamos con aprendizaje. ¿No? Entonces, eso, tanto con los estudiantes como con mis colegas. Y a veces nos cuestionamos y decimos, no, pero es que escucha, ¿qué le pasa? Y yo creo que todo es ganancia, todo al final es parte del crecimiento de las personas. Como me enseñaron a mi educación, fue totalmente distinto a cómo lo aprendí en la universidad y a cómo lo estamos desarrollando hoy en día, porque las sociedades son diversas y como ustedes lo decían recién, el tema de estudiantes que están en proceso de tránsito nos permite mirarnos y hoy día cuestionarnos cómo estamos desarrollando también educación. Y ahí entro a la segunda pregunta que tiene que ver con qué podemos aprender en el proceso de formación docente. Yo creo que tenemos que aprender mucho de la interculturalidad, entender que vivimos en espacios tan diversos en donde debemos interrelacionarnos y comprender que el otro es tan válido como uno y que no porque tener una condición, ya sea de indigenismo, ya sea no sé, cultural o religioso, que a veces los traemos cargados en nuestro ADN por familia, vamos a ser más o menos que los demás. Entonces hay que tratar de entender que en nuestros contextos de crecimiento nos permiten ir desarrollando. Entonces hoy día yo miro la educación con bastante optimismo porque se están generando cambios. Las nuevas generaciones vienen con este chip distinto de decir, oye, ¿sabes qué? El otro también es una persona tan válida como yo para poder ir creciendo y desarrollarse. Muchas gracias, Andrés, por acompañarnos y por compartir tu experiencia. No sé si quisieses agregar algo más para cerrar este episodio. Sí, solamente agradecerle a ustedes por darnos la posibilidad a algunos profesores de poder comunicarnos de manera distinta, de poder valorar la experiencia. Yo creo que como Andrés deben haber muchos profes que están haciendo prácticas lindas y exitosas en distintos contextos, en distintos lugares de nuestro Latinoamérica y creo que a lo mejor desde el silencio se están haciendo cosas muy, muy interesantes y muy bonitas que van a permitir que nuestras futuras generaciones se puedan desarrollar espectacularmente en una sociedad que vemos a veces la vemos tan volátil, pero creo que estamos súper ultra conectados hoy en día. Esto que estamos haciendo hoy día, conectarnos a través de una plataforma a conversar sin estar presentes, nos permite entender que desde la otra parte hay una vida, hay un contexto. Así que estoy súper contento de haber compartido con ustedes. Muchísimas gracias, Andrés. Hemos llegado al final de este episodio. La práctica Panca Aymar Aru nos recuerda que enseñar también es crear puentes entre lenguas, entre culturas, entre generaciones. Así que Andrés nos ha demostrado cómo una puesta en práctica pedagógica situada, colaborativa, puede transformar el aula en un espacio de aprendizaje. Así que nuevamente te agradecemos, Andrés, por compartirnos los detalles de tu estrategia. Y a quienes nos escuchan, muchas gracias por acompañarnos. Si te gustó este episodio, compártelo con colegas, estudiantes y todas aquellas personas comprometidas con una educación intercultural. Recuerda que cada semana estaremos subiendo un nuevo episodio con más voces de profesoras y profesores.